Constitución de la Ciudad de México, transparencia y rendición de cuentas, a cargo del comisionado ciudadano del Info, maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Le damos antes que nada la bienvenida a esta alcaldía y muchísimas gracias por su valioso tiempo y participación en esta Semana de la Transparencia. Lo dejamos, comisionado. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a la alcaldía de Miguel Hidalgo por esta jornada de la transparencia que vamos a estar teniendo durante esta semana. Y el día de hoy el objetivo es platicar sobre la Constitución de la Ciudad de México. También el objetivo, quiero decirlo, es tener un diálogo, que sea un diálogo muchísimo más fluido, más que una conferencia, poder un poco intercambiar puntos de vista respecto con la Constitución de la Ciudad de México. Pero para poder entender el contenido de la Constitución de la Ciudad de México, siempre es importante partir del contenido de la Constitución Federal. Y a partir de ahí entender también un poco cómo se encuentra estructurada, cuál es el contenido referente a la Ciudad de México establecido en el propio artículo 122 constitucional, para de ahí poco a poco irnos enfocando y poder tratar de manera más detallada y de manera más específica a la Constitución de la Ciudad de México. Y la pregunta obligada que siempre realizo, y en esta plática trataré de que estemos interactuando constantemente, la pregunta obligada que le haría, a ver si alguno de ustedes es abogado y lo recuerda, es ¿cuántos artículos tiene la Constitución Federal? ¿Quién me la contesta? ¿Alguien que me la quiera contestar? 136, exactamente. La Constitución Federal tiene 136 artículos. Y la propia Constitución se encuentra estructurada, al igual que cualquier ley, se encuentra estructurada en títulos, capítulos, secciones y artículos. Y un poco para señalarlo y mostrarlo de manera gráfica, me voy a apoyar en este rotafolio. Entonces tenemos que cuando ustedes abran cualquier ley, y lo mismo van a ver en la Constitución de la Ciudad de México, cuando ustedes abran cualquier ley mexicana, van a encontrarse con la siguiente estructura. Van a tener títulos. Abajo de los títulos van a tener a los capítulos. Dentro de los capítulos van a tener a las secciones. Y dentro de las secciones vamos a encontrar a los artículos. ¿Por qué es importante entender la estructura de la propia Constitución o de la propia norma? Porque de esta manera, cuando ustedes, cualquier ley que abran, ustedes van a ver de entrada los títulos y de esta manera van a poder ir identificando qué es lo que quieren buscar dentro del propio texto normativo. Entonces, títulos, capítulos, secciones y artículos. ¿Y qué pasa con la Constitución Federal? Dentro de los artículos, a su vez, existe una subdivisión. La subdivisión de los artículos es la siguiente. En algunos casos, la Constitución Federal se divide en apartados. Apartado A, apartado B, apartado C, apartado D. Pero la Constitución Federal tiene muchos errores de técnica legislativa. Y entonces vamos a encontrar artículos de la propia Constitución Federal que se dividen en bases y otros artículos que se dividen en apartados. Un ejemplo muy claro, el artículo 41 de la Constitución Federal tiene la base primera, la base segunda, la base tercera, base cuarta, mientras que hay otros artículos, como el propio 122, que se dividen en apartados. Entonces resulta una incongruencia normativa en cuanto a técnica legislativa, porque no hay una estructura coherente en el propio texto. Entonces vamos a encontrar artículos como el 41 constitucional, que va a tener en su artículo 2, en su base segunda, un apartado A, un apartado B, un apartado C y un apartado D. Ejemplo, la base cuarta también tiene apartado A, B, C y D. Pero por otro lado, vamos a tener artículos. ¿Se necesita el micrófono por la grabación? ¿No? Sí. Porque hace mucho eco. Sí, para la grabación. Sí, pero sí para la... A ver si lo arreglo, porque hace muchísimo eco y si no yo prefiero café. Entonces tenemos artículos como el 41, que es el infracción primera, base primera, base segunda, base tercera y base cuarta. Y dentro de las bases tenemos los apartados, apartado A, B, C y D. Cosa diferente que pasa con el artículo 122 constitucional, que tiene apartados A, B, C y D. Y dentro de los apartados vamos a encontrar fracciones
resulta raro leer la propia Constitución Federal por esta situación en donde, ¿sí?, por un lado tenemos en grande a las letras, los apartados, y por el otro lado las fracciones, mientras que artículos, como el 41, tienen a las bases en números romanos, identificadas en números romanos, y dentro de los números romanos tenemos las bases. Y entonces cuando ustedes quieran citar el artículo 41 de la Constitución, apartado A, ustedes tendrían que preguntar a qué base se refiere con este artículo 41. Entonces resulta un poco confuso el texto constitucional federal porque no tiene una secuencia en cuanto a técnica legislativa lógica. ¿Qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? Por ahí es donde quiero empezar. La Constitución de la Ciudad de México sí tiene una división más estructurada. En parte porque está elaborada de una sola mano, es decir, solo fue una asamblea constituyente, la creada en el año 2017. Solo fue una asamblea constituyente, la del año 2017, la que elabora todo el texto de la Constitución de la Ciudad de México. En cambio, la Constitución Federal contiene diversos errores en cuanto a técnica legislativa por el número de reformas que ha tenido a lo largo de la historia. El texto de la Constitución Federal es uno de los textos más reformados de todo el mundo. Únicamente para señalar un comparativo, la Constitución española de 1978 lleva a la fecha 2 reformas constitucionales, únicamente 2 reformas constitucionales de 1978 a la fecha. La Constitución colombiana del 1991, perdón, tiene a la fecha 41 reformas constitucionales. La Constitución argentina de igual forma tiene 2 reformas constitucionales. Dando este parámetro, ¿cuántas reformas constitucionales se imagina que tiene la Constitución? No me voy a referir nada más en toda la historia. Únicamente que tuvo la Constitución en el periodo de Enrique Peña Nieto. Deme un número. La del 78, 2, la española de 2 reformas en toda su historia, la colombiana 41, nada más la Constitución mexicana, solo en un sexenio, ¿cuántas reformas cree que tuvo? 3, 4. ¿Quién da más de 3, 4? 70. Como 70, nos dice Alberto. pues no sé, pero sí fueron muchos porque entregaron el artículo 3 de la educación, cambiaron muchas, ¿no? No tengo un número, pero sí sabemos que hubo reformas que cambiaron. Entonces debió de haber sido un cambio, no sé, como de unas 40. De unas 40. Por aquí. Hablando de artículos reformados, las reformas las contabilizan por cada artículo que se va cambiando y así se cambia una letra, se cuenta como reforma. A ver, platícanos. Yo pienso que 30. 30. ¿Alguien que quisiera dar más? Les platico, y ahí les va el dato estadístico. Reformas constitucionales con Enrique Peña Nieto. 155 reformas constitucionales, solo en un sexenio. Si lo comparamos con cualquier otra constitución del mundo, que dices 2 reformas en toda su historia, pues resulta abrumador, cosa que no nos damos cuenta. Reformas constitucionales con Felipe Calderón Hinojosa, ¿cuántas se imaginan? Energética, yo creo que, me imagino que ha de ser un número menor, pero aproximado. Menor, exactamente, es menor. 110 reformas constitucionales con Felipe Calderón. Antes de Felipe Calderón tuvimos a Vicente Fox Quesada. Aquí hay un dato interesante, únicamente hubo 31 reformas constitucionales. Ustedes que son concejales, son políticos y tienen una lectura política, porque yo siempre, por la formación de abogado, le doy una lectura jurídica. Díganme ustedes por qué con Vicente Fox fueron nada más 31 reformas constitucionales. A partir de la lectura política. ¿Ustedes qué tienen este tipo de visión? No tenía mayorías. No tenía mayorías, exactamente, porque para reformar la Constitución se requieren 2/3 partes del Congreso, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y además que pase por más de las
de la mitad de las legislaturas locales. Entonces, en el periodo de Vicente Fox, si bien gana la presidencia en el año 2000, no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, no tenía la mayoría en la Cámara de Senadores y tampoco tenía la mayoría en las legislaturas de las entidades federativas. Entonces, por eso con Vicente Fox fueron tan pocas reformas constitucionales. Antes, únicamente para cerrar esto, con Ernesto Zedillo Ponce de León fueron 77 reformas constitucionales, con Carlos Salinas de Gortari fueron 55 y con Miguel de la Madrid Hurtado fueron 66 reformas constitucionales, con López Portillo fueron 34. Entonces, este es el número de reformas constitucionales que ha habido por periodo histórico. Esto lo voy a actualizar a partir de la reforma constitucional que acaba de haber apenas en cuanto a en materia de paridad, pero habrá que actualizar para ir llevándolo para la estadística. Pero entonces, ese es el motivo del por qué la Constitución Federal, y aquí ya me están tomando fotos, déjame sonrío. No, yo sé, les paso después los datos, esto los pueden encontrar en la página de la Cámara de Diputados, anotan en Google Constitución Política de los Estados Mexicanos y van a poder ver estadísticamente cuántas reformas constitucionales por periodo presidencial y cuántas reformas constitucionales se tienen. Entonces, el origen del por qué la Constitución está tan desorganizada, tan mal estructurada y con tantos errores de técnica legislativa, es precisamente el que tengamos una Constitución que se está moviendo constantemente, se está reformando constantemente. Y el problema es que muchas veces ni siquiera los abogados constitucionalistas nos enteramos de que hay una reforma constitucional. Cuando cada que hay una reforma Carta Magna deberíamos enterarnos toda la ciudad. Entonces, ese es uno de los principales errores que tiene nuestra Constitución en cuanto a técnica legislativa, el que se esté reformando constantemente. Yo espero que la Constitución de la Ciudad de México no sea un texto que se esté reformando y se esté tocando a cada momento, porque lo que se privilegia, lo que se procura cuando tienes un texto constitucional es que sea un texto de principios y un texto que precisamente le dé estabilidad política y jurídica al propio. Pero bueno, esto es en cuanto a la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México, desde el 2017 a la fecha, naturalmente no se ha reformado. Entonces, la estructura que estamos viendo de la Constitución Federal y con la que estoy explicando la Constitución de la Ciudad de México es títulos, capítulos, secciones, dentro de las secciones artículos, y dentro de los artículos la Constitución de la Ciudad de México tiene apartados, apartado A, apartado B, apartado C, etcétera. ¿Cuándo así lo amerita? Porque si bien la Constitución de la Ciudad de México tiene 71 artículos, muchos de estos artículos, al dividirse en tantos apartados, en realidad parece que tienen artículos dentro de los artículos, pero son temas diversos que tienen en los apartados. Ejemplo, el artículo 7º de la Constitución de la Ciudad de México, que trataremos un poquito más adelante. Siguiendo con la estructura constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra dividida en 9 títulos. ¿Alguien recuerda cómo se denomina el título primero? De las garantías, derechos humanos o garantías. Los dos ganaron, porque a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Aquí vale la pena señalar hacer un pequeño paréntesis respecto a la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Cambia la concepción total que se tenía en México respecto de las garantías individuales para denominarle ahora derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución Federal antes establecía que, más palabras menos, se refería a las garantías individuales que otorga esta Constitución. Ahora es de los derechos humanos que reconoce esta Constitución. Cambió la palabra. Hay un autor que me gusta mucho, ustedes lo conocen, es un autor que es muy famoso. A ver quién me ayuda a citarlo. Amar y querer no es igual. ¿Quién es el autor de esta parte? Juan Gabriel.
Juan Gabriel, no, ahí sí, eso le puedo perdonar cualquier error, o bueno, no sé si sea el autor, pero quien la hizo famosa, no, aquí sí está reprobada totalmente. ¿Me puede decir mal cuántas reformas tiene la Constitución? Es más, ya me enojé. José, amar y querer no es igual. El filósofo, el príncipe de la canción. Amar y querer no es igual, lo mismo pasa con la Constitución. Otorgar y reconocer no es lo mismo. Otorgar significa yo soy el dueño de los derechos, de las garantías individuales y te los estoy dando. O sea, yo soy el dueño y te los doy. Reconocer significa yo simplemente te estoy reconociendo unos derechos que son inherentes a la persona. Cambia la visión de una visión jus-positivista a una visión jus-naturalista. Entonces, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, el ciudadano, más bien no el ciudadano, el ser humano posee estos derechos humanos y el Estado simplemente lo que está haciendo es reconocerlo. O sea, se nace con los derechos humanos. El Estado no nos está otorgando derechos humanos, sino el Estado lo que está haciendo es reconociendo nuestros derechos humanos. Pero entonces estábamos hablando del título primero, y el título primero me dijeron que se llama de los derechos humanos y sus garantías, pero no, déjenme les platico, el título primero de la Constitución no tiene nombre. El título primero de la Constitución, que no tiene nombre, se divide en 4 capítulos. El primer capítulo es el que sí tiene nombre, que es el que nos dijo ¿cómo te llamas? Miguel, que era las garantías individuales, y Alberto nos dijo de los derechos humanos, pero el título primero sí es el que se denomina de los derechos humanos y sus garantías, de los derechos humanos y las garantías individuales. Y las garantías, ¿no? En concreto, de los derechos humanos y sus garantías. Entonces el título primero tiene cuatro capítulos de los derechos humanos y sus garantías. El capítulo segundo, que se denomina de los mexicanos, el capítulo tercero, que se denomina de los extranjeros, y el capítulo cuarto, que se denomina de los ciudadanos mexicanos. Entonces son 4 capítulos: derechos humanos, luego los mexicanos, luego los extranjeros, el cuarto, que se denomina de los ciudadanos mexicanos. El título segundo, déjenme les platico otra cosa, tampoco tiene nombre, y aquí voy a aprovechar. ¿Hay buena señal aquí en la capilla? ¿Todos tienen internet? Bueno, voy a aprovechar las herramientas digitales. Siempre lo utilizo como herramienta en la Facultad de Derecho, porque siempre me encontraba que los alumnos estaban ahí en Twitter, en Google, entonces dije, voy a aprovechar el celular para que a su vez me ayuden a buscar información. Ayúdenme a buscar en diferentes constituciones, a ver si por acá me ayudan con la Constitución cubana, aquí con la Constitución española, si alguien más tiene internet rápido con la Constitución de Ecuador, alguien con la Constitución colombiana. Ayúdenme a buscar 4 constituciones diferentes para que aquí mismo hagamos un ejercicio de derecho comparado. En Google nada más la Constitución, el texto, y ahorita vamos a ver elementos particulares de esas constituciones. Entonces, el título primero dividió en 4 capítulos, el título segundo a su vez se divide en 2 capítulos. El capítulo primero, de la soberanía y la forma de gobierno, y forma de gobierno, y el título segundo, de las partes integrantes de la Federación. Aquí es donde encontramos por primera vez a la Ciudad de México. Antes, dentro de este capítulo, señalaban, la Ciudad de México es el Distrito Federal, e incluso había una formulita que señalaba que en caso de que los poderes de la Federación se trasladaran a otra entidad federativa, esta Ciudad de México se erigiría en el estado del Valle de México. Fue un texto que surgió desde 1824. En 1824 se determinó la existencia de un distrito federal, no venía en la Constitución, sino a través de una reforma en el mes de noviembre. En 1824 se determina que habría un distrito federal y que en caso, que habría un estado del Valle de México, pero en tanto albergáramos los poderes de la Federación, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, fuéramos capital de los Estados Unidos mexicanos, a este territorio le llamaríamos Distrito Federal.
Después, con la Constitución de 1857 se mantuvo la fórmula, y en la Constitución se eliminó en la del 36, en la del 57 se mantiene la fórmula, y en la de 1917 se establece que este es el Distrito Federal, que este sería el Distrito Federal, ahora ya no, que este sería el Distrito Federal, y que en caso de que los poderes se trasladaran a otra entidad federativa, seríamos este Estado del Valle de México. Situación que cambió con la reforma constitucional del 29 de enero del año 2017, y se estableció únicamente que seríamos Ciudad de México, y que en caso de que los poderes de la federación se trasladaran a otra entidad federativa, aquí nos seguiríamos llamando Ciudad de México. Es decir, ya nunca va a existir ese famoso Estado del Valle de México, simplemente sirvió para la historia constitucional, nunca hubo ese famoso Estado del Valle de México. Entonces somos Ciudad de México. Título segundo, título primero, soberanía y forma de gobierno. Título segundo, partes integrantes de la federación. Ya encontraron algunas constituciones. ¿Cuáles encontraron? Platíquenme. La Constitución española. ¿Qué señala el artículo primero de la Constitución española? Dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria. ¿Qué está haciendo la Constitución española en su artículo primero? Definiendo al Estado español. Está diciendo, somos una monarquía parlamentaria. ¿Qué constitución encontraste? La de Cuba. ¿Me recuerdas tu nombre? Bueno, América nos va a leer el artículo primero de la Constitución de Cuba, pero lo va a hacer con voz de cubana. No puedo. Es título 1, Fundamentos Políticos, capítulo 1, Principios Fundamentales. Artículo 1. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente. ¿Qué está haciendo la Constitución cubana? Definiendo al Estado cubano. Desde el artículo primero estamos definiendo el artículo cubano. Aprovechando, alguien ayúdeme a buscar la Constitución Federal, el artículo 39 y 40 de la Constitución Federal, mientras me leen la Constitución de... No, había buscado la La italiana. italiana, ¿la vas a leer en italiano o la encontraste traducida? A ver. Artículo 1 de la Constitución de la República Italiana. Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercitará en las formas y dentro de los límites de la Constitución. ¿Qué está haciendo la Constitución italiana? Ya tenemos 3 ejercicios de derecho comparado: la española, la italiana, la cubana. ¿Qué hacen las constituciones en su artículo primero? Definir al Estado. Si es una monarquía, si es una democracia, si es una república, etcétera. ¿Alguien encontró alguna otra? Después de los preámbulos, en el capítulo primero, que son principios fundamentales, el artículo primero dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Nuevamente aquí rápidamente ya hicimos un ejercicio de derecho comparado y estamos viendo descubriendo que de 4 constituciones que llevamos, 4 constituciones desde su artículo primero lo que están haciendo es definir al Estado. Chile, a ver. Constitución Política de la República de Chile, capítulo primero, bases de la institucionalidad, artículo primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios que a través de los cuales organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe de contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de sus integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual, material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, de protección a la población y a la familia, propender el funcionamiento de esta y promover la integración
armónica en todos los sectores de la nación. Muy bien, aquí encontramos un modelo diferente que se parece más al modelo mexicano, en donde el artículo primero no está definiendo al Estado chileno, simplemente está refiriéndose también a los derechos humanos. Otro ejemplo de otra constitución que inicia igual que la chilena es la constitución peruana, que se refiere en su artículo primero, habla de los derechos fundamentales. Generalmente las constituciones, y a partir de este ejercicio de derecho comparado de 5 constituciones que estudiamos, 4 empiezan definiendo al Estado, y únicamente en del ejercicio que hicimos ahorita, únicamente una, bueno, y la mexicana, inician con los derechos humanos. ¿Qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? Aquí pedí también que me ayudaran a leer el artículo 39 y 40 de la Constitución. ¿Alguien lo encontró por ahí? A ver, al artículo 39, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y el artículo 40 es cuando ya define al Estado mexicano. Es voluntad del pueblo constituirse en una república. El pueblo, el artículo 41 dice que, el 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Nada más por curiosidad, ¿en qué artículo define la Constitución chilena el Estado chileno? A ver si por ahí lo encontramos. El artículo, entonces, el Estado mexicano en realidad se está definiendo hasta el artículo 40, porque primero empezamos con todo un catálogo de derechos humanos, hablamos, insisto, de los mexicanos, de los extranjeros, de los ciudadanos mexicanos, y es hasta el artículo 39, la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y el 40, es voluntad del pueblo constituirse en una república democrática, federal, laica, compuesta de estados libres y soberanos. Entonces, es hasta el artículo 40 donde encontramos la definición del Estado mexicano. Yo les diría, ¿está bien o está mal? Ni está bien ni está mal, simplemente son dos estilos totalmente diferentes. Mientras algunas constituciones empiezan con sus derechos humanos, otras constituciones inician definiendo al Estado. Generalmente, cuando hago esta plática tipo taller, hago un ejercicio y les pido siempre a los asistentes que determinen qué modelos les gusta más, pero simplemente es una cuestión de estilo y de técnica. A ver, platíquenos. Artículo 4, Chile es una república democrática. Y artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Muy bien, entonces nada más resolvimos la duda que teníamos por curiosidad, en donde la Constitución chilena está definiendo al Estado chileno, es en el artículo 4. Insisto, la Constitución mexicana define al Estado mexicano hasta el artículo 40. La definición del Estado mexicano es hasta el artículo 40. Ahora, ¿qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? La Constitución de la Ciudad de México siguió el modelo general, bueno, el modelo más común de las constituciones del mundo, que es definir a la Ciudad de México en su propio artículo primero. Artículo primero. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Numeral segundo del artículo primero. Este artículo, decía hace rato, hablaba de los apartados, este artículo no tiene apartados, es de los pocos artículos que no tiene apartados, por lo tanto se va directamente a los numerales. Numeral segundo, en la ciudad la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la ciudad. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. Numeral tercero del mismo artículo primero. La ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social. Aquí tenemos entonces que lo que hace la Constitución de la Ciudad de México es seguir el modelo constitucional
que prevalece en la mayoría de países del mundo, definir desde su artículo primero a la Ciudad de México. Pero hay un elemento adicional que tiene la Constitución de la Ciudad de México, que tiene la mayoría de constituciones y que no tiene la Constitución Federal, que es un preámbulo. La Constitución Federal en realidad únicamente señala que el ejército, que Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista, tiene a fin promulgar la siguiente Constitución. En realidad no tiene un preámbulo, cosa que algunas constituciones del mundo sí lo tienen. A ver si por ahí me ayudan a leer los preámbulos, a ver quién tiene por ahí algún preámbulo que le gustaría compartirnos. Pero entonces el preámbulo, nosotros no estamos acostumbrados al preámbulo de una constitución porque nuestra Constitución Federal no lo tiene, entonces muchas veces lo pasamos por ignorado, pero la Constitución ecuatoriana sí lo tiene, la Constitución española lo tiene, la Constitución cubana lo tiene, y ahorita vamos a leer un poco de los preámbulos. Creo que la ecuatoriana te habla hasta del Pachamama, la madre naturaleza y en los ríos. A ver, platícanos. Sí, dice, preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por hombres y mujeres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de los que somos parte y es vital nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que se enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un preámbulo compromiso con el presente y el futuro. Entonces, ¿qué estamos viendo? La Constitución ecuatoriana tiene un preámbulo, te habla del Pachamama, te habla de la naturaleza, tiene un preámbulo de tipo ideológico. ¿Qué otra constitución? ¿La cubana la tienes por ahí? O bueno, alguna constitución que tuvieran por ahí, la española. Sí. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguaje e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica. Entonces, también tiene un preámbulo a la Constitución española, y uno de los que me llaman más la atención es el preámbulo de la Constitución cubana. Ahí es muy largo, nada más léenos una parte de ese preámbulo. Se está abriendo apenas. Pero bueno, el preámbulo de la Constitución cubana es muy curioso porque parece un discurso. De hecho, parece un discurso de Fidel Castro. Te habla de los aborígenes, te habla del colonialismo español, y luego, ¿lo tienes por ahí? Te empieza ahí por los obreros, por los campesinos, por los estudiantes, y te empieza a narrar un poco de la historia de Cuba, pero prácticamente lo hace a manera de discurso. A mí me llama mucho la atención eso de la Constitución cubana. Y vamos a encontrar otro rasgo distintivo de la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México también tiene un preámbulo. ¿Me recuerdas su nombre? Bueno, Gisela sabe náhuatl y nos va a leer la Constitución de la Ciudad de México en náhuatl, el preámbulo. Inquechitquat, mais semanahuac, aik tlacmix, aik puliuts in itenyo, in Itacha, México, Tenochtitlan. El preámbulo de la... Es mentira, no sabe náhuatl, le estoy ventilando. En realidad, la Constitución de la Ciudad de México inicia con su preámbulo en náhuatl y luego viene la traducción. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Tenoch 1325, y ahí inicia el preámbulo. En la cercanía del 7º centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo, rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad. Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron.
asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores, ciudad intercultural y hospitalaria. Y así hay otros cuatro párrafos en donde la Constitución de la Ciudad de México, a diferencia de la Constitución Federal, sí tiene un preámbulo. Entonces tenemos, ojo, el tema del preámbulo es un tema interesante en las constituciones porque el Tribunal Constitucional colombiano consideró que el preámbulo, al ser parte integrante de la Constitución, puede someterse incluso para algún medio de control constitucional. O sea, alguna palabrita que encontramos en el preámbulo, podemos llegar y señalar, por ejemplo, la Constitución cubana. Si te está hablando de una ideología, llegues y digas, oye, pues mi Constitución señala que esta es mi ideología económica, en consecuencia, lo llevas al Tribunal Constitucional y no podrías moverte porque es parte integrante del preámbulo. ¿El preámbulo dónde se localiza? Al inicio, antes del artículo, antes del artículo primero, tenemos siempre el preámbulo está antes del artículo primero. Lo leo aquí. Nosotros, el pueblo de Cuba, inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una patria libre, independiente, soberana, democrática y de justicia social y solidaridad humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores. Y ahí es donde empieza el discurso que les platicaba. Por los aborígenes que se resistieron a la supresión, por los esclavos que se rebelaron contra sus amos, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad, por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestras luchas independentistas contra el colonialismo español y a los que en el último impulso de 1895 les fuera frustrada la victoria al producirse la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898. Entonces, en realidad tiene un preámbulo histórico y parece un discurso. De hecho, casi siempre me imagino, cada que leo el preámbulo de la Constitución cubana, me imagino a Fidel Castro con su pluma de esas de ave y ahí escribiendo su preámbulo y su tintero, ¿no? Entonces, otro elemento distintivo de la Constitución de la Ciudad de México es que tenemos un preámbulo. La Constitución Federal define al Estado mexicano hasta el artículo 40, ubicado en el título segundo, capítulo segundo de la Constitución. Luego tenemos el título tercero. El título tercero de la Constitución se refiere a la división de poderes. Y desde que yo les digo que el capítulo primero se denomina división de poderes, a ver quién me puede adivinar cómo se denominan los otros tres capítulos. Adivínenmelo. A ver. Es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y hasta me los dijo en orden, exactamente. Naturalmente, si ya sabemos que el capítulo primero del título tercero se denomina de la división de poderes, el capítulo segundo se denomina del legislativo, el tercero del ejecutivo y el cuarto del judicial. Generalmente cuando me lo adivinan me lo dicen en desorden, siempre me dicen primero el ejecutivo, luego el legislativo y el judicial, pero la Constitución los establece en este orden: legislativo, ejecutivo y judicial. A partir del título cuarto ya la Constitución empieza a ponerle nombre a sus títulos. El primero, segundo y tercero no tienen nombre. Desde mi punto de vista también es un error de técnica legislativa. Alguna vez me encontré en el estacionamiento de la Facultad de Derecho al doctor Héctor Fix Fierro y llegué muy emocionado y le dije, doctor, ¿qué cree que acabo de descubrir? Que el título primero, segundo y tercero de la Constitución no tiene nombre. Para mí era un gran hallazgo. Y me dijo el doctor Fix Fierro, sí, yo ya lo tengo muy claro, yo ya lo sabía, y me dio la razón. Me dijo, porque el título primero y segundo y tercero no tiene nombre porque a su vez se dividen en capítulos. Capítulo primero, segundo y tercero y cuarto ya tienen nombre: derechos humanos de los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos mexicanos. Debo decir que si bien me abrió los ojos el doctor Fix Fierro del por qué no tienen nombre los tres primeros títulos, yo no me quedo conforme con la respuesta y sí creo que el título primero, segundo y tercero deberían tener un nombre. Sí deberían tener un nombre, así como también creo que los demás títulos de la Constitución, pensando en una reordenación constitucional, sí deberían tener a su vez una subdivisión en capítulos. Por ejemplo, el título quinto que en un momento vamos a tratar, que empieza con el artículo 115 constitucional, con el municipio, debería tener un capítulo que se denominara del municipio. Si hay otro artículo que es el 116 constitucional que se refiere a los estados, debería tener un capítulo que se denominara de los estados. Si hay otro artículo que es el 122 que en realidad está lleno de subartículos, que parecía que son subartículos, debería tener un capítulo que se denominara de la Ciudad de México.
Ese es mi punto de vista, pero ya tendría que ser todo un ejercicio de reingeniería constitucional. El título tercero, entonces, división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Cuarto, tiene un nombre larguísimo de la responsabilidad de los servidores públicos, patrimoniales del Estado, etcétera, tiene un nombre larguísimo. El título quinto, que es el que me interesa que ustedes tengan muy bien ubicado, título quinto, que tampoco tiene nombre. Título quinto, aquí vamos a encontrar a los estados, la Federación y la Ciudad de México. De hecho, así se denomina este título quinto. De los estados, la Federación y la Ciudad de México. De los estados, la Federación, de los estados de la Federación y, aquí para los millennials, hashtag CDMX. Ahí está, para que te la aprendas con todo y hashtag. Entonces, de los estados, la Federación y la Ciudad de México, el título quinto de la Constitución empieza en el artículo 115 constitucional, donde se refiere al municipio, sigue el 116 constitucional, donde se refiere a los estados que integran a todas las particularidades de los estados, porque ya habíamos dicho que en el capítulo segundo del título segundo se enuncia a los estados, y luego la Ciudad de México, que es lo que más nos interesa. La Ciudad de México se encuentra establecida en el artículo 122 constitucional, artículo 122, que siguiendo una estructura de una buena técnica legislativa, este artículo sí, a diferencia del 41, se divide en apartados. Tiene un apartado A, un apartado B, un apartado C y un apartado D. El apartado A se refiere al gobierno de la Ciudad de México. Y aquí se refiere al Ejecutivo, al Legislativo. El apartado B, bueno, de hecho el apartado ahorita lo vamos a tocar más a detalle, se divide a su vez en fracciones. Y ahí es donde vamos a encontrar al Ejecutivo de la Ciudad de México, al Legislativo de la Ciudad de México, al Judicial de la Ciudad de México, a las demarcaciones territoriales. Dentro de las demarcaciones territoriales, que a su vez se dividen en incisos, es donde encontramos al alcalde y los encontramos a ustedes, los concejales. Entonces, apartado A se refiere a la estructura del gobierno, el apartado B se refiere a las facultades del Poder Federal. Al ser la capital de los Estados Unidos mexicanos, ahí se refiere a las facultades que mantiene la Cámara de Diputados Federal. Un apartado C que se refiere a la coordinación metropolitana y un apartado D que se refiere a las prohibiciones. Y lo único que hace el apartado D es remitir al artículo 116 constitucional y decir todas las prohibiciones que están establecidas en el 116 para los estados aplicarán también para la Ciudad de México. Entonces, donde ustedes se encuentran específicamente sería, si ustedes, así como luego vemos un mapa en los parques en donde dice usted está aquí, ustedes, concejales y nosotros, organismos constitucionales autónomos, nos encontramos en el artículo, bueno, si somos más específicos, en el título quinto, no hay un capítulo, no hay una sección, artículo 122, apartado A, en el caso de ustedes en la fracción sexta, si no me equivoco, si es la sexta, nosotros autónomos en la fracción séptima. Ahí es donde ustedes se encuentran ubicados dentro de este mapa constitucional. Artículo 122, apartado A, fracción sexta de la Constitución. Ahí es donde se establece la base de los concejales y a su vez este artículo se subdivide en incisos. La diferencia de los incisos con los apartados es que el inciso, para identificar al inciso, se utiliza la letra, pero en minúscula, A, B, C, D, etc. Entonces, 122, apartado A, fracción sexta, incisos. El inciso A se refiere a las alcaldías son órganos políticos administrativos. El inciso B se refiere a la elección consecutiva, es decir, la reelección
hasta por 4 periodos, así lo establece el 122, hasta por 4 periodos. Sin embargo, ahí cabe la pena resaltar que la Constitución de la Ciudad de México señala que hasta por un periodo. Ya hubo una acción de inconstitucionalidad y la Corte confirmó que está bien por un periodo. Así lo determinó la Corte, pero ahí hay podría haber una contradicción entre el propio texto de la Constitución Federal con la Constitución de la Ciudad de México, pero la palabra hasta es la que da pie a que pueda ser nada más uno. Dice hasta por 4 periodos pueden ser electos. Luego, la administración pública descentralizada, el inciso D se refiere al presupuesto, el inciso E, la prohibición de contraer obligaciones, el F, los requisitos para ser parte de la alcaldía. Y ya después, insisto, la fracción séptima se refiere a los órganos constitucionales autónomos de la Ciudad de México, en donde nos encontramos nosotros, Info Ciudad de México. Nada más para ir cerrando un poco el tema de la estructura de la Constitución Federal, tenemos un título sexto, que en realidad solamente tiene un artículo, que es el artículo 123 constitucional. Si este título quinto acaba con el 122, el sexto, que es el famoso 123, que luego hasta lo ponen en letras doradas, porque es el que se refiere al trabajo y la previsión social. Entonces, título sexto, que también tiene nombre, trabajo, previsión social. El título séptimo, prevenciones generales. El octavo, de las reformas a la Constitución. Y el noveno, de la inviolabilidad de la Constitución. Este es todo el mapa de la Constitución Federal, que yo recomiendo un poco que lo vayan siempre conociendo. A mí me gusta mucho estar leyendo y releyendo la Constitución. Siempre me encuentro con cosas novedosas y nunca me canso de volverla a leer, porque siempre me encuentro con algo novedoso. Y lo mismo me está pasando con la Constitución de la Ciudad de México. De hecho, hace poquito encontré que la Constitución de la Ciudad de México nos obliga a nosotros como autoridades a proporcionar internet gratuito a toda la ciudadanía. Entonces señala, todos los edificios públicos tendrán que proporcionar internet gratuito. En el texto constitucional, si no me equivoco, es el artículo octavo, ahorita se los busco. ¿Y qué hicimos en el Info a partir de que yo leí ese texto? Yo trato de buscar leer la Constitución, les dije abran la red de internet para todos, para que cualquiera que pase por enfrente del Info se pueda conectar a nuestra red de internet, porque pues tenemos un mandato constitucional. Entonces, si el mandato constitucional es eso, apartado C, numeral tercero. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicos, edificios gubernamentales y recintos culturales. Entonces, ahí cada vez me encuentro con cuestiones novedosas en la propia Constitución de la Ciudad de México. Ahora bien, ¿qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? Y ustedes lo van a tener de manera muy sencilla. Porque para ubicar el mapa constitucional de la Ciudad de México, ¿dónde se encuentran ubicados ustedes? En la Constitución Federal. ¿Y dónde se encuentran ubicados ustedes? En la Constitución de la Ciudad de México. Déjenme darles una buena noticia. Es el título quinto. Coincide, curiosamente, que ustedes se encuentran ubicados en el título quinto tanto de la Constitución Federal como en el título quinto de la Constitución de la Ciudad de México. De hecho, nosotros compartimos título. Un poco les voy platicando de los títulos de la Constitución. El título primero de la Constitución de la Ciudad de México se denomina Disposiciones Generales. El título segundo de la Constitución de la Ciudad de México es una Carta de Derechos. Aquí es donde encontramos los derechos humanos, y para resaltar, ahorita mismo lo voy a tocar también, el artículo séptimo, ubicado en esta Carta de Derechos, se refiere en su apartado D y E a el derecho a la información y a la protección de datos personales. Este es entonces el título segundo. El título tercero, desarrollo sustentable. Seguimos con el mapa. El título cuarto, ciudadanía y ejercicio democrático. Ejercicio democrático. El título quinto, distribución del poder. Aquí es donde ustedes se encuentran.
es el quinto. Aquí en este título denominado Distribución del Poder es donde, bueno, no ustedes sino nosotros nos encontramos, tanto los autónomos como las demarcaciones territoriales. Ahí se refiere al Poder Legislativo, se refiere al Ejecutivo, se refiere al Judicial, etc. Bueno, a los autónomos, a las demarcaciones territoriales, entre otros tantos. El título sexto se denomina Buen Gobierno y Buena Administración. Este es importante también irlo anotando: buen gobierno y buena administración. Este es el sexto. El séptimo, carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos, carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos. Y por último, el séptimo, el octavo, estabilidad constitucional. En este último título es donde se refiere a las reformas de la Constitución, etc. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México, insisto, tiene un texto mucho más ordenado que la propia Constitución Federal. Aquí todos los títulos tienen nombre, estos son los 8 títulos, a diferencia de la Constitución Federal, que tiene 9 títulos, y que muchos de esos títulos prácticamente podríamos eliminarlos porque solamente tienen un artículo. Ejemplos muy claros: título octavo y título noveno de la Constitución, los 2 títulos solamente tienen un artículo. Título octavo de las reformas de la Constitución y título noveno de la inviolabilidad de la Constitución. Bien podríamos juntarlos en un solo título y llamarle estabilidad constitucional, como lo hace la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, un poco para ir acercándome a las conclusiones, les podría decir que el texto de la Constitución de la Ciudad de México es un texto mucho más ordenado que el texto de la Constitución Federal, con sus virtudes, con sus defectos, con todo lo que podamos criticar la Constitución de la Ciudad de México, por mucho que sea una constitución de adjetivos, por mucho que sea una constitución de buenas intenciones, porque muchas veces parece una carta a los reyes. Les platicaba, internet gratuito para todos, pues sí suena muy bonito. ¿Cómo le hacemos para que eso se haga efectivo? Pues es parte de nuestra chamba como autoridades hacerlo. Por mucho que tenga muchos errores la Constitución de la Ciudad de México, uno de los grandes aciertos que yo le veo es que es un texto ordenado. O sea, que desde que vemos el índice de la Constitución de la Ciudad de México podemos ir identificando algunos aspectos que pudieran ser relevantes para nosotros. Entonces, los concejales se encuentran en el título quinto denominado de la distribución del poder. Nosotros, los organismos constitucionales autónomos, nos encontramos también dentro de ese título quinto, y el derecho que protegemos en el Info Ciudad de México se encuentra en el artículo séptimo, que se los voy a leer. El artículo séptimo, apartados D y E. Ahorita se los platico un poco, pero antes de platicárselos, sí decirles: nosotros como Info Ciudad de México, nuestro nombre completo es Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Es decir, tocamos 4 temas fundamentales: la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, que fue el tema que vimos que se tocó con la comisionada Viviana y la mesa anterior, y por último, la rendición de cuentas. Entonces, velamos por esos 4 derechos. ¿Dónde se encuentran consagrados estos derechos? Dentro de la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo séptimo, en el apartado D y en el apartado E. Apartado D, derecho a la información. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla y buscarla. Aquí es importante, dentro del artículo séptimo, apartado D, el propio numeral segundo, porque ahí es donde encontramos cómo se garantiza el derecho. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública o privada que reciba o ejerza recursos públicos. Es decir, toda instancia pública o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de interés público tendrá que estar proporcionando y garantizar este derecho a la información. Los sujetos obligados, esta información deberá ser disponible en formatos de datos abiertos. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Aquí esto es bien importante, entonces el apartado D del
artículo 7º de la Constitución de la Ciudad de México. Y luego el artículo el artículo 7º, apartado E. El apartado E se refiere a los datos personales. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y sus comunicaciones. Se protegerá la información que se refiere a la privacidad de datos personales. Y luego el numeral 4, toda persona tiene el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición, los famosos denominados derechos ARCO. Estos derechos ARCO también se encuentran establecidos en la Constitución Federal, en el artículo 16, párrafo 2 de la Constitución Federal. Se incorporan los derechos ARCO a partir de una reforma constitucional el 1 de junio del año 2009. Entonces, todo este mapa que les quise proporcionar de la Constitución Federal y de la Constitución de la Ciudad de México, precisamente tiene como objetivo ese, dar una pincelada muy rápida, muy general del contenido de la Constitución de la Ciudad de México y cómo se vincula con la propia Constitución Federal. Entonces, para recapitular, vamos recordando, y creo que se nos va a quedar muy grabado, que ustedes como concejales y nosotros como organismos constitucionales autónomos nos encontramos ubicados en el título 5 de la Constitución, artículo 122, apartado A, fracción sexta, y dentro de la Constitución de la Ciudad de México nos encontramos también ubicados en el título 5. Estudiar y estar releyendo la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad de México, pues es un trabajo infinito. Es un trabajo infinito y podríamos estar diario estudiándola aquí, podríamos estar platicándolo diario y no acabaríamos. Nunca acabaríamos de platicar de la Constitución de la Ciudad de México, pero a la vez es un texto bastante apasionante. Es un texto bastante apasionante y que es importante que como concejales se conozca y se difunda. Ustedes como concejales tienen una labor fundamental, por eso un poco siempre he pedido que esta plática sea para concejales, porque a su vez el objetivo es que ustedes repliquen el contenido de la Constitución de la Ciudad de México y el contenido de la Constitución Federal. Cuando llegué a este foro, le decía a tono de broma a la comisionada Elsa Viviane, creo que ella hizo una broma similar, que nos encontramos en un recinto que además de ser histórico, pues es de carácter religioso. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo nosotros es evangelizar con la Constitución de la Ciudad de México. Es un ejercicio bastante interesante y que los invito a que lo repliquen en las diferentes circunscripciones que integran la alcaldía de Miguel Hidalgo. Por mi parte es todo y les agradezco mucho la atención. Abriremos un momento para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta para el comisionado. Bueno, comisionado, creo que quedó muy clara su exposición. Por favor, concejal Burgó. Gracias, mi estimado concejal Rodrigo. Más bien sería pedirte una opinión respecto a la función que hacemos nosotros los concejales, y como bien sabes, estudioso de la Constitución de la Ciudad de México y la Federal, pues nosotros tenemos básicamente atribuciones de evaluación y seguimiento y fiscalización del gasto público de la alcaldía. ¿De qué manera crees que podría hacerse alguna reforma? Porque hay algunos órganos en los cuales nosotros no estamos integrados, que es lo que comentaba con la consejera, la comisionada Viviana también. Por ejemplo, en los comités de obras y en el de adquisiciones o de compras. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros formar parte de ellos o poder tener acceso a esas áreas o a los comités de transparencia también que existen en las alcaldías que no estamos formando parte de nosotros? Entonces, ¿qué tan válido o probable podría ser para poder formar parte también y poder tener un adecuado seguimiento precisamente a la función que nos atribuye la misma Constitución Federal y la local? Bueno, es un tema de reformas legislativas y ahí siempre muy cuidadoso de la división de poderes que existe en el país y también atendiendo a la naturaleza que tenemos como organismos constitucionales autónomos. Creo que la decisión es una decisión política y es una decisión que toma el legislador y en su momento pues sí tendría o cuál sería el mecanismo, pues a través de diferentes reformas.
positivas, negativas, esa es una opinión que yo no puedo dar, simplemente lo que puedo decir es que para incorporar disposiciones, facultades, etcétera, necesariamente tienen que haber reformas a la propia Constitución de la Ciudad de México y en su caso también a la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces sí, en realidad es una decisión que en su momento muy respetuosamente tendría que tomar cada poder, en este caso el Poder Legislativo. En cuanto a ustedes como concejales, sí es bien importante que tengan muy claro en la Constitución el apartado C del artículo, si no me equivoco es el 56, ahorita se los corroboro, del 53, artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, el apartado C es donde se refieren específicamente a los concejales. Además de leerlo va a haber muchas cuestiones relativas a la interpretación. Respecto a la interpretación, pues en el camino es donde se va a tener que ir trabajando y esa interpretación la va a tener que llevar un órgano que se encuentra establecido también en la Constitución de la Ciudad de México, que es la Sala Constitucional de la Ciudad de México, que hasta este momento no se ha instaurado. Entonces, hay dos vías un poco para determinar la competencia que tienen los concejales. La vía legislativa, señalando las atribuciones en la propia ley orgánica, tomando como base la Constitución, y en su momento a través de la interpretación judicial que realice la Sala Constitucional. Esa sería la respuesta que yo daría. ¿Alguien más tiene alguna observación, pregunta, etcétera? Gracias. En los temas de la Constitución de la Ciudad de México, pues bien, en el tiempo que se hizo, se veía que el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tenía mucha prisa por sacarla. Hubo algunos diputados constituyentes que literalmente solo fueron a sacarse la foto y pues, eran de los más faltistas, ¿no? Algunos, incluso actores, gente que no tenía experiencia en técnica legislativa. Hay comentarios de que pues la Constitución salió muy rápido y la pregunta concreta es si ya ha habido modificaciones o si hay alguna propuesta de ya cambiar algunos artículos que tal vez no se hicieron correctamente. Ok, nuevamente los temas políticos yo me alejo un poco, te platico un poco los jurídicos. Los artículos transitorios de la reforma constitucional de 29 de enero del año 2016, que dio pie a la Constitución de la Ciudad de México en el 2017, establecieron que la fecha límite para publicar la Constitución de la Ciudad de México sería el 5 de febrero del año 2017. Entonces era un mandato de los propios artículos transitorios. Ahí, en cuanto a reformas, aún no ha habido ninguna reforma a la Constitución de la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, lo ideal es evitar el mayor número de reformas. Si se va a reformar la Constitución, sí entiendo que tiene deficiencias. Si se va a reformar la Constitución, procuraría, o más bien creo que lo ideal sería es que sea una de tajo, o sea, completa, y no que cada 3 meses estemos reformándola, porque entonces se pierde la esencia de ese último título octavo de la Constitución, denominada estabilidad constitucional. Desde mi punto de vista como constitucionalista, una Constitución debe ser de principios y debe ser un texto estable. Las reformas a la Constitución de la Ciudad de México están establecidas en el artículo 69, si no me equivoco, 69 o 70, y precisamente se requieren 2/3 partes del Congreso de la Ciudad de México, y en muchos casos ustedes van a poder ver una figura interesante porque se puede convocar a referéndum constitucional. En muchas constituciones mexicanas, bueno, de entidades federativas, se encuentra el denominado referéndum constitucional, pero yo no conozco una entidad que lo haya aplicado. Nunca he visto que lo apliquen. Artículo 69. Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo de conformidad con lo siguiente. Las reformas que se propongan para ser admitidas requerirán cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso. Ahorita acabo de... aquí está. Quinto, solo el Congreso, por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta Constitución. Entonces, aquí hay dos tipos de mayorías que se requieren. Una mayoría simple, numeral primero del artículo 69, y en caso de que se quiera un referéndum constitucional, se requiere el voto de las 2/3 partes de los integrantes
del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, aquí es un tema interesante, nunca se ha sometido a referéndum constitucional una constitución local, pero es una figura que se contempla. ¿Alguna otra opinión? ¿Comentario? ¿No? Sí, así es. Esta Constitución primera de la Ciudad de México se hizo con 100 constituyentes de una manera muy desigual. Es una Constitución con una escasa reforma, que sí hay que analizar, si bien no ha tenido modificaciones. Sabemos que partió del enero de 2017, creo, todavía el 16, ¿verdad? Se hizo esta Constitución. Sí, ¿no? 17, del 17. Sí, fue a base de que se realizó, porque de hecho de esos 100 constituyentes no fue de una manera democrática, así se realizó. Efectivamente, pues fue en el 2017, no ha tenido cambios, sin embargo nuestra Constitución federal es una Constitución con un sentido muy profundo de un cambio y que sí se ha ido modificando precisamente por los gobiernos que no hemos tenido en retroceso. Por eso pues ha tenido esas modificaciones, pero tiene una esencia muy profunda, más que la de la Ciudad de México. Eso es como comentario. Muchas gracias. Sí, efectivamente la Constitución se publica el 5 de febrero del año 2017, pero sí es importante señalar una particularidad. Los artículos transitorios establecieron que entraría en vigor hasta el 17 de septiembre del año 2018. Entonces prácticamente llevamos unos meses nada más con la Constitución completa en vigor, porque sí hubo algunos temas que fueron entrando en vigor poco a poco. Ejemplo, la materia electoral fue de los primeros temas que sí entró en vigor, entró antes en vigor que la propia Constitución completa. El 17 de septiembre del 2018 es cuando entra en vigor la Constitución, y entonces en consecuencia llevamos apenas unos meses con este texto constitucional. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, le damos muchísimas gracias a el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, es comisionado del Info, por su tiempo, por sus conocimientos. Nos vamos a ver el día de mañana aquí en la inauguración de la feria, y pues desde luego les pido un aplauso, por favor, para el comisionado. Muchas gracias también a ustedes, desde luego concejales, a todo su equipo, por su presencia. Nosotros, como actividades de la Semana de la Transparencia, todavía estaremos mañana en la feria, que se va a inaugurar por el alcalde y los comisionados del Info y algunos invitados especiales, a las 9 en punto de la mañana, y de 9 a 2 sigue la feria. A ustedes también siempre los hemos hecho partícipes de los cursos que se dan en materia anteriormente de datos personales. Ahora el jueves de 4:30 a 7:30 va a ser el curso de la Ley de Transparencia, para que también por favor nos acompañen. Y el viernes vamos a tener a las 11:50, prácticamente 12 del día, la conferencia magistral del presidente del Info, el maestro Bonilla. Es la plática de anticorrupción, del sistema de anticorrupción. Entonces les agradeceremos su compañía, y bueno, pues otra vez muchísimas gracias a nombre de la alcaldía. Muchas gracias. Pues gracias por su presencia. Con esto terminaremos los eventos del día de hoy.